Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todo mundo hoy en México le interesa, le llama la atención por una enorme cantidad de asuntos, que es el caso de Bolivia. Porque vino, porque el presidente le dio asilo, porque llegó a México, por la forma en que perdió el plebiscito y después vino todo este proceso de golpe o de golpe de Estado, por el hecho de que es Bolivia, por el éxito económico que tuvo y después la caída. En fin, hay una enorme cantidad de asuntos que están detrás que merecen ser reflexionados y conocidos más a fondo. Y para eso tengo el gusto de tener con nosotros y para conversar a la maestra Andrea Palacio Soto. Es maestra en pensamiento político en la Universidad Justo Sierra, gracias. Al doctor Francisco Zapata, que es del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, gracias Francisco. Y a la doctora Sandra Canetti, que es coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias Sandra por estar aquí. Gracias, doctor. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir ese proceso, el fenómeno de Evo Morales, de su vida, su importancia y de repente esta caída que a lo mejor para los que estamos más lejos suena como muy repentina? Sandra, por favor. Bueno, Evo Morales llega al poder hace 14 años de una forma abrumadora, es decir, la elección fue abrumadora en ese momento y causa mucha polémica y mucho interés, por lo menos en América Latina, por sus orígenes indígenas. O sea, él es parte de un pueblo originario en Bolivia y llega al poder después de una serie de años de gobierno de una élite empresarial, política, económicamente bien acomodada en el país, y es por eso que causa tanto interés. Tiene gran aceptación, esta aceptación se había mantenido durante los últimos 14 años, hasta lo que aconteció hace apenas unos días, cuando se llaman a comicios electorales el 20 de octubre, y aparentemente gana esta primera vuelta del proceso electoral, así lo confirma el Tribunal Electoral boliviano 4 días después, pero comienzan una serie de manifestaciones de los opositores al interior del país que hacen que de muchas formas se cuestione si ganó o no el proceso electoral, y en donde han intervenido diferentes organismos internacionales que dan por hecho que hubo un fraude electoral, por ejemplo la Organización de Estados Americanos, como lo declaró. Eso lleva a que Evo renuncie y pues como peligra su vida, pide asilo político en México, y el gobierno de Andrés Manuel se lo da en medio de una coyuntura también latinoamericana muy interesante de regreso de derechas, particularmente en Brasil, en Argentina, y también en medio de toda una polémica al interior de México por la figura de asilo y también por el posicionamiento reciente de Andrés Manuel frente a Venezuela, a Guaidó. Muy bien. Hay que decir una cosa, que en realidad antes de Evo hubo mucha inestabilidad. Muchos presidentes que duraron muy poco, incluso había uno que creo que ni siquiera hablaba español, ¿no? Hablaba inglés, ¿no? Y la verdad es que Evo Morales le dio estabilidad y continuidad. Pero también habría que decir que ya había cambiado varias veces la Constitución, le había dado vuelta para reelegirse, por eso había durado tanto tiempo. Y quizá el punto más serio y más controvertido de la figura de Evo es haber de alguna manera obviado un plebiscito, ¿no? En el que había consultado al pueblo si podía seguirse reeligiendo y lo había perdido. Y quizá ese es el tema, uno de los temas importantes que anteceden a todo este proceso, ¿no? Francisco, ¿y tú cómo ves esta situación? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se planteó aquí, pero hay que contextualizar un poco, dar una visión más amplia, porque lo primero que hizo Evo Morales cuando salió electo el año 2005 y tomó posesión al principio del año 2006 fue tomar muchas decisiones que afectaron al capital extranjero. Él renacionalizó el petróleo, restableció la ley de reforma agraria y tuvo, digamos, una política muy diferente frente a los recursos de gas que tiene Bolivia. Entonces, ese escenario de partida lo puso en un debate con los capitales internacionales, con los españoles, con una serie, digamos, de países que tenían derechos sobre los recursos, digamos, del subsuelo de Bolivia. Eso en una coyuntura donde lo que había sido
la economía boliviana, que era la extracción del estaño, había caído, ¿no es cierto? Entonces, el proceso se inició con una deslegitimación del proceso democrático, porque en 85 hubo un presidente, Víctor Paz Estenssoro, que hizo una primera medida radical del punto de vista, podríamos decir, neoliberal, que fue que cerró las minas de estaño. Entonces, como 25.000 mineros se fueron a la calle. Entonces, se creó un escenario de 85 hasta 2005 muy agitado. Y en esa coyuntura de digamos, 2000, 2003, hubieron dos eventos donde él se fortaleció como líder: la guerra del agua y la guerra del gas. La guerra del agua fue porque una compañía francesa quería poner medidores de agua en las poblaciones marginales de La Paz, de Cochabamba y del Alto. Y por el lado del gas, el pueblo boliviano le tiene una enemistad muy fuerte a Chile. Entonces el presidente Sánchez de Lozada, quería venderle gas a Chile. Entonces ese fue otro problema. Y eso aparentemente fue una base ideológico, digamos, que en 2006 se empezó a profundizar. Entonces, de 2006 al año 2010 y después cada 4 años se fue reeligiendo. Yo no insistiría mucho en el carácter plebiscitario del gobierno, de los gobiernos de Evo Morales. Evo Morales ganó todas las elecciones hasta esta. También la ganó. Lo que pasa es que la regla electoral en Bolivia es complicada porque para poder reelegirse tenía que tener 10% más que el segundo, ¿no? Entonces ahí también hay un debate, pero yo insistiría... Que aparentemente no se sabe, pero que lo acusan de haber manipulado. Pero esa es una discusión que hay ahora. Hay un think tank en Estados Unidos que demostró claramente que no hubo fraude. O sea, hay una cosa de Washington, sí, ¿no? Hoy día incluso... Dos grupos han... Sí, entonces es una cosa tan discutible que yo no me metería en esa discusión porque ahí entramos a otro tema, pero... Hay otra cosa que quiero insistir y eso es más reciente. Hay un metal que se llama litio, que tiene mucho que ver con el proceso de las baterías para los carros eléctricos. Entonces ahí hay un conflicto muy reciente entre los capitales chinos, los capitales norteamericanos y los rusos, que quieren... Hay un salar al sur de La Paz, el salar de Uyuni, donde está... hay que procesar la sal para sacar el litio. Pero yo insisto que ahí es donde está la clave de la crisis actual, de la apropiación del litio para la economía internacional en los años futuros. Porque Evo había tomado decisiones de industrializar el litio en Bolivia. Y para eso había hecho un acuerdo con los capitales alemanes. Una empresa alemana le hizo un proceso de cómo sacar litio del salar. Entonces yo tiendo a pensar de que Evo Morales se encontró entre las patas de los caballos de los conflictos que trascendían a Bolivia. ¿Quién se va a quedar con el litio? Y eso tiene implicaciones tremendas porque los chinos, por ejemplo, quieren comprar litio porque ellos van a eliminar la gasolina y van a hacer autos eléctricos en masa. Entonces, yo tiendo a pensar eso también por otro dato que se generó hace poco en la prensa, sobre todo por una reportera de un periódico argentino, Stella Caloni, que dijo, fíjense qué raro que la hija del presidente Trump se presentó en el mes de junio en la frontera de Bolivia con Argentina, en la provincia de Jujuy, ¿no es cierto? Y eso fue acompañado por desplazamientos militares entre junio y agosto. Entonces, eso se está documentando ahora porque también está presente que Estados Unidos también está interesado en el litio. Seguramente. Entonces, yo tiendo a pensar de que lo que pasó con la elección del 20 de octubre fue que como que se concentró en ese proceso. Bueno, aquí tenemos una oportunidad de sacar a Evo Morales y de poder apropiarnos de la riqueza futura, porque todavía no está muy en el... Entonces, eso está metido en la problemática esta de los datos electorales. Aquí en México somos expertos en eso. Desde que yo vivo en México, la disputa por los resultados electorales siempre ha sido un tema. Entonces, no es sorprendente que en Bolivia pase lo mismo, ¿no? Porque Bolivia, Perú, los procesos electorales nunca han sido así agua pura, transparente. Entonces, esto entonces va a tener seguramente un desenlace complicado
y los profesores de ciencia política van a disputar mucho tiempo si fue Pero o no. tiene una razón muy importante. Es un instrumento usado por los gobiernos populistas. Este tipo, digamos, el recurrir de manera frecuente a plebiscitos, a referéndums, ese tipo de cosas. Siempre ha sido un tema controvertido. Sí, pero desde en la Bolivia- época... Pero en Bolivia no ha habido elecciones. Evo salió electo en elecciones duras. A lo que voy es a lo siguiente, se vuelve controvertido y lo que tú estás diciendo, porque obviamente también aquí los analistas están tratando, aquí hay todo tipo de intereses, Sí. locales, Claro, claro. y entonces aquí lo que están diciendo es cuidado con Sí, las consultas, sí, ¿no? sí. Bueno, de acuerdo, pero lo que yo insisto es que yo mencioné el hecho que Bolivia tuvo una serie de gobiernos democráticos, electos de acuerdo a las reglas procedimentales. A ver, déjame preguntarle a Andrea qué piensa. Bueno, con respecto a esta lección que tú mencionas, el cuidado con las consultas o este tipo de respuestas que puede llegar a dar la población, pues creo que Evo Morales no se aseguró de una sucesión, es decir, no hay un cuadro político que pudiera continuar con el proyecto de Evo, precisamente porque él tiene un gobierno centrado en su persona. Una de las características de su gobierno es que es profundamente carismático. De hecho, hay un museo en su nombre sobre su persona, sobre su ascenso como líder político. Y este carisma tiende a personalizar el poder político y deja a un lado un poco las instituciones. Me parece que Evo fue el mismo que pidió a la OEA que pues ayudara. Sí, que interviniera, sí. ¿Por qué? Porque la legitimidad de las instituciones que cuidan las elecciones, que siempre son pues famosamente condenadas o fraudulentas, pues hubo ahí ayuda de la OEA y él propiamente pidió a la OEA que se diera su participación. Entonces, cuando lo niega, pues lo que deja ver entredicho es la legitimidad de esas instituciones que cuidan esas elecciones, porque tanto el tribunal como el Senado, como la Cámara de Diputados, pues son mayoritariamente del movimiento socialista. Bueno, y habría que decir algunas cosas, digamos, que creo que son elementos. Creo que lo que dice Francisco es muy importante. No estamos viendo un asunto de intereses internacionales que debe haber sido crucial en todo este juego y que está jugando un papel. Pero si vemos una parte del conflicto, el tema del tribunal constitucional, no sé si le llaman también constitucional. No, electoral. Es como el INE. No, pero el tribunal, lo que pasa, no sé si, lo que pasa con el tema del plebiscito, que no toma en cuenta, es que controversia. Sí, antes. es una controversia constitucional, pero no sé si le llaman tribunal constitucional también allá. Es el tribunal electoral el que da a favor del referéndum a Evo Morales y estalla también la movilización. ¿El referéndum? Sí, es este referéndum. Porque a él le dan la oportunidad de volver a votar. Entiendo el tribunal equivalente a un tribunal constitucional, que no sé si le llaman así, perdón por mi desconocimiento del nombre del tribunal, en defensa de los derechos humanos, que eso es lo que es un tribunal constitucional, diciendo que es un derecho político, ¿no? Hacemos un corte y regresamos, por favor. Volvemos. Volvemos. Bueno, un tema que me pareció muy importante, Francisco, es esta cuestión que no creo que se haya discutido mucho, de los intereses que pueden estar detrás del litio en el caso de Bolivia. Pero, por ejemplo, ¿qué presencia tienen los chinos en Bolivia? ¿Hay algo documentado? ¿Se conoce? Sí, ¿O los yo traigo rusos? aquí mi estudio. A ver, dime. Hay un estudio Cuéntanos. que se hizo hace poco de un investigador de la CEPAL que se llama Estudio de casos sobre la gobernanza del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí está documentada la presencia de distintos capitales, incluyendo el chino. Porque el problema es que el litio no está clara tecnológicamente el procesamiento de ese mineral. Entonces hay que hacer innovaciones de cómo procesarlo y cómo convertirlo en el metal. Pasar del mineral que está en las salmueras del lago Uyuni, de la salar de Uyuni. Entonces, eso está en juego, de que los chinos, los alemanes, los americanos están
buscando maneras de procesar esto y llegar a resultados. Entonces, por eso que está en movimiento el problema. Y los chinos, tal como los alemanes, están haciendo laboratorios, tienen laboratorios en la zona del Salar de Uyuni, hay una serie de iniciativas, incluso hay un pequeño planta piloto en el lago para procesar muestras de la salmuera. Entonces, es algo que estamos anticipándonos un poco a lo que puede pasar. Los capitales internacionales están preparando la sustitución de los motores, ¿no es cierto?, de gasolina a motores operados con una batería de electricidad. Entonces es un momento muy interesante en ese sentido. Históricamente se va a ver para atrás quién ganó, porque aquí hay un enfrentamiento muy fuerte. Sabemos todos la bronca que hay entre China y Estados Unidos. Entonces, sí, claro. Si la hija del presidente Trump se apareció por la provincia de Jujuy, ¿qué fue a hacer la señora Ivanka Trump a la provincia de Jujuy? Lo que tiene básico ahí es que está en la frontera con Bolivia. Entonces, yo insistiría mucho en eso. Ahora, todo lo demás que estábamos hablando es una cosa que como decía yo antes, en México somos expertos en eso, la disputa por los resultados electorales. Hay una variable muy importante en la legislación electoral de Bolivia, ese problema del 10%. Sí. Si hubiera sido una elección, por mayoría Evo Morales es presidente. Pero con esa regla que tiene que haber 10% de diferencia entre el primero y el segundo, ahí hay un problema. Entonces yo digo que si fuera por el voto, él tiene la mayoría. Y aquí no hay manipulación. Digamos, el sistema de conteo de votos en Bolivia, igual que en Brasil, en Chile, es transparente. El problema es la interpretación del resultado. Y entonces ahí aparece la oposición. La gente de la provincia de Santa Cruz, que es una provincia que queda al sur de Bolivia, fronteriza con Brasil y que tiene otro contexto racial. Ese es otro problema que tampoco hemos discutido, el enfrentamiento racial. Claro. Aquí hay una clase indígena, la etnia aymara, y en menor medida la etnia quechua, que llegó al poder. Entonces eso le ha creado un problema a Evo tremendo, porque la legitimidad de él como persona se puso en juego. Por eso que la columna que escribió el vicepresidente Álvaro García... Pero a ver, ¿puedes explicar más esto? ¿Por qué el arribo al poder de estas dos etnias lo pone en juego? Porque él es la primera vez en la historia de Bolivia que un indígena es presidente de la República. Ah, sí, claro. Representando al 80% de la población. Porque eso tampoco hay que olvidarlo. Sí, la mayoría indígena. Ecuador, Perú y Bolivia tienen una población étnicamente muy ligada a los quechua y a los aymaras. Entonces, en estos 14 años se creó una clase social identificada con la etnia aymara. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Oruro, que queda al sur de La Paz, donde literalmente se sustituyó a los grupos dominantes, a los comerciantes blancos o mestizos, por la clase media aymara. Por ejemplo, yo tengo una alumna, Carmen Rea, que hizo un libro que tiene un título que lo dice todo: Cuando la otredad se iguala. Ahí tienes la clave. La otredad son los aymaras. Entonces, cuando se igualan, la reacción de los grupos blancos es tremenda. Sí, me imagino. Y yo te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, que una chiquilla aymara que se pone de novia con un blanco, por ejemplo, el papá de la chiquilla aymara no la deja que tenga un novio blanco, ¿no es cierto? Por el enfrentamiento que hay. Digamos, yo quiero recordar aquí que hace 2 o 3 días, quien era vicepresidente, Álvaro García Linera, escribió el odio al indio. Eso también hay que tenerlo presente. Una sociedad donde la minoría blanca es muy reducida, pero tiene el poder económico, sobre todo en las relaciones internacionales, es muy, muy importante en esta coyuntura. De hecho, lo que está pasando ahora, la violencia, es porque la gente de origen aymara está diciendo, si cambian la correlación de fuerzas, ¿quiénes van a salir perjudicados? Y está saliendo la historia de Bolivia entera. Salen las rebeliones de Tupac Katari y todas las historias de la resistencia indígena a la dominación blanca. Entonces yo creo que hay, digamos, el factor internacional es el determinante inmediato, pero hay una problemática en Bolivia sociológica que no se puede desconocer. Sandra.
Sí, coincido plenamente con el doctor. Yo creo que aquí hay dos factores fundamentales que no podemos obviar. Uno, esta disputa intercapitalista de quienes invierten o quienes tienen intereses geopolíticos, geoestratégicos en el país, en Bolivia. Bolivia es el primer productor o contenedor de litio a nivel mundial y uno de los que más gas natural tiene también, ¿no? Eso es algo fundamental porque es parte de la propia funcionamiento del sistema capitalista, de los capitales. Y en segundo lugar, esta parte que no solo se está viendo en Bolivia, que ya se vio en Brasil y en otros países de América Latina, que estas protestas o esta especie de golpeteo político tienen tintes racistas, tintes clasistas y que están impregnados de una altísima concepción religiosa de lo que debe ser y no debe ser, ¿no? O sea, si hay una élite desfavorecida con todos estos procesos de nacionalización que Evo comienza hace 14 años y esta idea ¿Desfavorecida serían estos blancos? Exacto, digamos esta clase mestiza, esta clase blanca privilegiada que vivió así durante muchos años en Bolivia, que además es la minoría, como bien se ha mencionado, y bueno, pues ahora estamos viendo este revés, porque no olvidemos que también quienes salen a las calles a protestar en contra de que Evo regrese o de que vuelva a ocupar el cargo, pues es esta clase privilegiada a quien finalmente se le quitaron muchísimos privilegios. ¿Quiénes son los que, al final de cuentas, hay toda una coyuntura todavía no muy clara, pero en términos constitucionales entiendo que la que hoy se declara presidenta, que no ha podido ser declarada presidenta por problemas de que el Congreso no se ha reunido, pero entiendo que legalmente sí le toca, porque los demás... Es la segunda vicepresidenta. Pero el primer vicepresidente desapareció. No, porque el primer vicepresidente era del MAS, era del Movimiento Socialista. Sí. Bueno, y se fue. Y ella hizo una maniobra el sábado pasado con muy pocos diputados y se autonombró presidente. Sí, bueno, por eso el autonombramiento es cuestionable. Ilegal. Sí. Ilegal. Y además con el cuerpo de generales del ejército Estoy detrás. totalmente de acuerdo. O sea, Simplemente estoy diciendo, hay un procedimiento en el que a esta mujer le toca, que no ha sido ratificada realmente para actuar como presidenta, claro. no ha sido, pero sí le toca, hasta donde yo entiendo, constitucionalmente, sí le tocaría ser presidenta en virtud de que el primer vicepresidente no está, ¿no? Y entonces le tocaría a ella. ¿Por qué lo menciono? Porque en principio pareciera, hay dos hipótesis. Una, descabezaron a todos los que podían en sucesión en un juego que es un golpe mucho más planeado de lo que pareciera, ¿no? O la otra, que en realidad ella finalmente le tocó porque unos por diversas razones huyeron o lo que sea, y en realidad no está representando algo importante detrás de esto, o bueno, representa a su partido o a la gente que la propuso. ¿Quiénes son los que están moviendo esto? No, pero tú tienes dos personajes que fueron candidatos a la Sí, elección. claro. Uno es Carlos Mesa, Sí. que representa a un sector de esa burguesía mestiza, y otro que representa a la burguesía de Santa Cruz, del sur, que son ganaderos, que tienen... Entonces, esos dos están aliados para apoyar a la señora presidenta. Entonces, hay ciertos sectores que se plegaron a este movimiento diciendo que había habido fraude, o sea, están tomando los argumentos de ese tipo, pero está en flujo eso. Las entrevistas que han hecho con, digamos, el personaje de Santa Cruz es un tipo muy acelerado, extremadamente acelerado. Él llegó con la Biblia al Palacio Presidencial y dijo que había entrado Jesús al Palacio Presidencial. Entonces, un discurso muy, muy anacrónico, digamos. El otro es parte de la clase política vieja de Bolivia. Sí, él fue vicepresidente con Gonzalo Sánchez de Lozada, que entre paréntesis no es que no hable español, habla español con acento. Pero él representa a una burguesía muy fuerte de la minería, de la pequeña y mediana minería, no de la minería estatal. Él se tuvo que ir de Bolivia el año 2003 y se fue a Estados Unidos en un avión que salió, igual que como Evo se vino, él se fue. Entonces, si uno recuerda la coyuntura de 2003, hay que recordarla, porque ahí tienes, digamos, los sectores que apoyan a la presidenta son muy disímiles. Vamos a ver qué pasa si convocan elecciones. O sea, no hay claridad de quién va a ganar en este golpe, Andrea. Pues a mí me parece que la claridad la tenemos en el arbitraje militar, lamentable,
en la situación latinoamericana, dado que el objetivo de la democracia consolidada pues es el institucionalismo, fortalecer estas instituciones para precisamente que los militares no tengan que involucrarse. ¿Pero por qué renuncia, por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas? Me permito leer el artículo 20 de las atribuciones y responsabilidades fundamentales del alto mando militar de la Ley Orgánica del Alto Mando Militar de Bolivia. En el artículo 20, sección B, dice literalmente, analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Me parece que el pronunciamiento de Calimán en público fue sugerirle a Evo Morales que renunciara, fue sugerirle, acorde con esto, pareciera que está facultado, pero precisamente creo que esa es la discusión, ¿no? Es el arbitraje militar, al parecer ellos son los que están ¿Pero por qué renuncia? Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y ya no podemos continuar. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos, digamos. ¿Qué pasa también al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué renuncia el jefe de las Fuerzas Armadas después de haberle pedido al presidente, ¿no? Su renuncia? En fin, sin duda vamos a ver muchas cosas como han comentado nuestros invitados. Esto es algo que no está claro. ¿Quiénes van a ser los ganadores de este golpe? ¿Cómo se ha construido y cuál es su dinámica? Y es una historia que está viva, está presente y vamos a estar viéndola. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias.